la hora más arriesgada para tomar su medicamento para la presión arterial. La mayoría de los profesionales de la salud que tratan a pacientes mayores de 60 años suelen dar una indicación bastante estándar. Tomen su medicamento para la presión arterial siempre a la misma hora, y lo más recomendable es que sea por la mañana. Yo mismo repetía esta recomendación al salir de mi formación en cardiología. Sin embargo, un martes por la tarde, mientras revisaba el registro de presión arterial de 24 horas, conocido como de un paciente de 73 años que había sufrido un ictus isquémico sin una causa aparente, me quedé paralizado frente a la pantalla durante varios minutos. Sus mediciones de presión arterial durante el día eran en general perfectas, pero entre las 3 y las 6 de la mañana, mientras dormía, su presión se disparaba hasta unos alarmantes 178/104. Y lo más preocupante era que nadie lo sabía porque nadie le había medido la presión durante esas horas críticas. Nadie había considerado la posibilidad de ajustar el horario de su medicación. Llevaba 4 años tomando su medicamento antihipertensivo a las 8 de la mañana, tal como le habían indicado. Lo que voy a compartir contigo ahora podría cambiar para siempre la forma en que concibes ese pequeño ritual diario de tomar pastilla para la presión. Mi nombre es Dora Novira Luz, y soy cardiólogo con una subespecialidad en geriatría, lo que comúnmente llamamos cardiogeriatría. Dedico más de 15 años de mi vida profesional exclusivamente a cuidar de la salud cardiovascular de personas mayores de 60 años. He analizado más de 4.000 registros de Hull de presión arterial en pacientes de edad avanzada. He examinado miles de historiales de medicación antihipertensiva y he acompañado a cientos de pacientes en decisiones que a primera vista parecían triviales, como la hora de tomar una pastilla, pero que resultaron ser de vital importancia. Cada vez que atiendo a un paciente mayor cuya presión arterial se ve bien controlada en la consulta, pero que ha experimentado eventos cardiovasculares sin una explicación clara, mi pregunta es siempre la misma. ¿A qué hora está tomando su medicamento antihipertensivo y se ha medido alguna vez la presión durante la noche? Casi siempre la respuesta es un rotundo no. Nadie se lo ha medido. Para comprender por qué la hora de tu medicamento para la presión arterial es tan crucial después de los 60 años, necesito explicarte algo que la mayoría de los cardiólogos, por falta de tiempo en consultas cortas, no suelen detallar. Tu presión arterial no es una línea recta. A lo largo del día es una curva. En personas con un corazón y un sistema nervioso que funcionan de manera óptima, esta curva sigue un patrón predecible. Durante el sueño profundo, la presión desciende entre un 10% y un 20%, un fenómeno conocido como dipping nocturno. Luego, al despertar, se produce un aumento brusco en las primeras horas de la mañana entre las 6 y las 9, cuando el cuerpo activa el eje cortisol-adrenalina para prepararse para el día. Este pico matutino tiene un nombre clínico Moon Surge, oleada matutina. Y en personas mayores de 60 años, esta oleada matutina es de hecho el periodo de mayor riesgo cardiovascular de las 24 horas. Piensa en tu sistema cardiovascular como una presa de agua con una compuerta de alivio. Durante la noche la compuerta está parcialmente cerrada, la presión baja, el corazón descansa y los vasos sanguíneos se relajan. Pero entre las 6 y las 9 de la mañana, esa compuerta se abre de golpe. La presión aumenta, el corazón se acelera, las plaquetas se vuelven más propensas a adherirse y el sistema de coagulación se activa. En una persona joven con un corazón fuerte y arterias elásticas, esto es generalmente tolerable. Pero en el corazón de una persona de 72 años con arterias que han ido perdiendo elasticidad durante décadas, esta apertura repentina de la compuerta puede ser el punto en el que algo cede. No es una coincidencia que los infartos de miocardio ocurran con mayor frecuencia entre las 6 y las 10 de la mañana. Tampoco es una coincidencia que el pico de accidentes cerebrovasculares, ACV, se sitúe entre las 8 y las 11. No es una simple estadística, es una realidad biológica cardiovascular circadiana, y después de los 60 años, esta biología se vuelve más pronunciada, más predecible y lamentablemente más peligrosa. Ahora, aquí reside el problema principal. La mayoría de los medicamentos antihipertensivos orales alcanzan su concentración máxima en sangre entre 2 y 4 horas después de ser tomados. Si te tomas tu pastilla a las 8 de la mañana, su efecto máximo se producirá entre las 10 y las 12 del mediodía.
Para entonces, tu presión arterial ya ha comenzado a descender por sí sola durante un par de horas y la oleada matutina ya ha pasado. No se trata del medicamento que tomas ni de la dosis que te recetaron. Es un problema de sincronización cardiovascular que nadie te ha explicado y que, dependiendo del fármaco y de tu patrón individual de presión, podría estar dejando tus arterias desprotegidas precisamente en el momento de mayor riesgo. Y hay algo más. Después de los 60 años aparece otro fenómeno que complica el panorama: la hipotensión ortostática. Aproximadamente el 30% de los pacientes mayores de 65 años que toman medicamentos antihipertensivos experimentan una caída de la presión arterial de más de 20 milímetros de mercurio al ponerse de pie después de haber estado sentados o acostados. Esto no es un efecto secundario menor. Se traduce en mareos, inestabilidad, caídas, fracturas de cadera y pérdida de conocimiento. Si te tomas tu pastilla a las 8 de la mañana y te levantas de la cama 20 minutos después, estás combinando el momento en que el fármaco comienza a ser absorbido con el momento en que tu sistema cardiovascular ya está haciendo un esfuerzo para redistribuir la sangre contra la gravedad. Este doble impacto en un paciente mayor no es una teoría. Lo veo semana tras semana en mi consulta. El verdadero problema en esta situación no es tu medicamento para la presión. En la mayoría de los casos, tu medicamento es exactamente lo que necesitas. El problema es una indicación genérica y desactualizada. Tómelo por la mañana, que fue diseñada pensando en pacientes de 45 años con hipertensión simple y que sigue aplicándose sin reflexión a pacientes de 74 años cuyos corazones funcionan de manera completamente diferente. Antes de continuar, necesito ser muy claro contigo, porque en cardiología los detalles son cruciales. Si estás experimentando dolor opresivo en el pecho, que dura más de 5 minutos y no cede, por favor deja de ver este video ahora mismo y llama a urgencias. Si en las últimas 24 horas has tenido dificultad repentina para hablar, debilidad en un lado del cuerpo o visión borrosa de inicio súbito, eso es una emergencia neurológica y no puede esperar. Si has sufrido un desmayo o una pérdida de conocimiento, necesitas una evaluación médica presencial hoy mismo, no mañana. Si tus pies y tobillos están hinchados de forma progresiva y tienes dificultad para respirar al acostarte, podría ser un signo de insuficiencia cardíaca descompensada, y tu cardiólogo debe verte esta semana. Si tu situación se ajusta a alguna de estas 4 advertencias, este video no es para ti en este momento. Necesitas atención médica profesional antes de realizar cualquier cambio. Sin embargo, si tu preocupación se centra en si la hora de tu medicamento para la presión está optimizada para tu corazón en esta etapa de tu vida, si has notado mareos al levantarte por la mañana, o presiones elevadas cuando te las mides antes de dormir, o si tu cardiólogo nunca te ha realizado un HD de presión de 24 horas y lleva años ajustando tu dosis, basándose únicamente en mediciones en consulta, entonces este video ha sido creado pensando precisamente en ti. Sigue atento. Te voy a contar la historia de Manuel. Manuel tenía 71 años cuando llegó a mi consulta. Era un técnico electricista jubilado que vivía con su esposa en un apartamento en un 4º piso sin ascensor. Su gran orgullo era que todos los sábados cocinaba el almuerzo para sus 2 hijos y sus 4 nietos. Me lo dijo en nuestra primera consulta con esa sonrisa particular de quien tiene algo valioso que proteger. Llevaba 6 años diagnosticado con hipertensión arterial y había consultado a 3 médicos distintos. El primero le recetó Enalril por la mañana. El segundo le añadió alodipino porque su presión seguía alta en consulta. El tercero le aumentó la dosis de Enalril. En sus mediciones de consultorio, la presión se mantenía entre 138 y 145/88, lo cual le indicaban que era aceptable para su edad. Pero Manuel llegó a mí porque se había caído 2 veces en los últimos 4 meses. Ambas caídas ocurrieron al levantarse de la cama por la mañana. En ninguna de las 2 ocasiones perdió el conocimiento. Solo experimentó un mareo repentino. La segunda vez, se golpeó el hombro contra el marco de la puerta y tuvo que llevar el brazo en cabestrillo durante 3 semanas. Lo primero que hice fue solicitarle un registro de presión arterial de 24 horas. Un ULT, no un electrocardiograma ni un ecocardiograma todavía. Simplemente quería observar cómo se comportaba su presión arterial durante las 24 horas reales de su vida,
no durante los escasos 5 minutos que pasaba en consulta. El resultado fue revelador. Su presión arterial entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche era impecable con un promedio de 122/76, es decir, controlada, casi perfecta. Sin embargo, entre la medianoche y las 6 de la mañana, su presión caía a 98/58 en los momentos más bajos, una hipotensión nocturna profunda. Y lo más alarmante, entre las 6 y las 7 de la mañana, justo cuando se levantaba, su presión rebotaba de 100 a 152 en cuestión de minutos. Esto ocurría sin que su medicación aún estuviera activamente protegiéndolo, ya que la había tomado a las 8 del día anterior y gran parte de su efecto ya se había disipado. La frase que desentrañó todo el misterio me la dijo Manuel en nuestra segunda consulta. Después de revisar juntos el HTE, me dijo con esa calma característica de las personas mayores que han aprendido que las cosas se explican de forma sencilla. Doctor, yo siempre pensé que el mareo era porque me bajaba la presión. Nunca se me ocurrió que también podría ser porque me subía. Tenía razón en ambos aspectos. Sus caídas matutinas no se debían únicamente a hipotensión ortostática. Era la consecuencia de una combinación de una presión arterial nocturna excesivamente baja, seguida de un rebote matutino sin la protección farmacológica adecuada. Un patrón que nadie había detectado porque nadie había mirado más allá de los límites del consultorio. Ajustamos su tratamiento, movimos la amlodipino a la noche, mantuvimos el enalril por la mañana, pero lo retrasamos 1 hora y le indicamos medirse la presión en 2 momentos clave, que detallaré más adelante. En tan solo 8 semanas, Manuel dejó de caerse, y 4 meses después me llamó para informarme que había vuelto a subir las escaleras hasta el 4.º piso, sin necesidad de detenerse a mitad de camino. A ti, tu cardiólogo, ¿alguna vez te ha solicitado un HTE de presión de 24 horas antes de ajustar tu medicación? Escríbelo en los comentarios. Me interesa saber cuántos de ustedes han experimentado cambios en la dosis de su medicación basándose únicamente en la presión medida en consulta, sin un registro real de 24 horas. Lo que te voy a presentar ahora son los 5 ajustes que suelo realizar en mi consulta cuando atiendo a un paciente mayor de 60 años con hipertensión tratada que sigue experimentando eventos cardiovasculares, caídas matutinas o presiones nocturnas fuera de rango. No se trata de 5 acciones que debas realizar de inmediato y todas a la vez. Son 5 conversaciones clave que debes tener con tu cardiólogo armado con más información de la que tenías antes de este video. El primer punto se relaciona con algo que ningún paciente mayor debería hacer sin ser consciente, y sin embargo, casi todos lo hacen. Sé lo que estás pensando. Tu médico te dijo que la medicación para la presión se toma por la mañana porque se absorbe mejor y así no se te olvida. Escúchame un momento. La idea de tómelo por la mañana proviene de estudios de farmacocinética realizados principalmente en pacientes de entre 40 y 55 años. En su mayoría hombres con hipertensión sin complicaciones. En esa población la distribución circadiana de la presión arterial funciona de una manera relativamente predecible. Pero en pacientes mayores de 65 años, este patrón cambia de manera significativa. Hasta el 38% de las personas hipertensas mayores de 70 años son lo que en cardiología llamamos NEPers, es decir, personas cuya presión arterial no disminuye adecuadamente durante el sueño o incluso aumenta. En estos pacientes, la cronofarmacología, la ciencia de administrar el medicamento en el momento en que el cuerpo más lo necesita, puede marcar una diferencia clínica real. El mecanismo es el siguiente. Los medicamentos antihipertensivos de acción prolongada como el amlodipino, el losartano, el ramipril, tienen una duración de acción que varía entre 18 y 36 horas. Pero su concentración plasmática máxima, el momento de mayor potencia, ocurre entre 2 y 6 horas después de su ingesta. Si el objetivo es cubrir la oleada matutina cardiovascular entre las 6 y las 9 de la mañana, tomar el fármaco a las 10 de la noche asegura que su pico de acción se produzca exactamente en esa ventana de máximo riesgo. El protocolo concreto. Habla con tu cardiólogo sobre la posibilidad de realizar una prueba de toma nocturna, específicamente entre las 9 y las 10 de la noche, de al menos uno de tus medicamentos antihipertensivos, idealmente el de acción prolongada. Durante esta prueba, tómate la presión arterial 3 veces al levantarte de la cama, 5 minutos después de estar de pie y justo antes de dormir. Registra estos 3 valores durante 2 semanas.
Esta secuencia proporcionará a tu médico información valiosísima que no puede obtener en una consulta estándar. La advertencia importante. Esta recomendación no se aplica si tomas un diurético antiacídico como tu único o principal antihipertensivo. Diuréticos tomados por la noche pueden interrumpir significativamente el sueño y en pacientes mayores esto conlleva sus propios riesgos cardiovasculares. Tampoco se aplica sin supervisión médica si padeces insuficiencia renal crónica o estás bajo tratamiento con más de 3 medicamentos antihipertensivos simultáneamente. Lo que quiero que te lleves de este primer punto es fundamental. La hora a la que tomas tu medicamento no es un detalle administrativo sin importancia. Es una variable clínica crucial que en tu corazón de persona mayor puede significar la diferencia entre estar protegido o no durante la hora de mayor riesgo del día. El segundo punto trata sobre algo que el 62% de los pacientes mayores que atiendo en consulta no hacen correctamente y que anula por completo la utilidad de monitorear su propia presión arterial. Sé lo que estás pensando. Llevas años midiendo tu presión en casa. ¿Sabes realmente cómo hacerlo? ¿Has comprado un tensiómetro automático de buena marca? Escúchame un momento. La medición de la presión arterial en casa tiene un protocolo específico que cambia radicalmente después de los 60 años. Y el error más común, especialmente en pacientes que toman medicamentos antihipertensivos, es medirse la presión en los momentos que confirman lo que quieren ver, no en los momentos que revelan lo que realmente necesitan saber. El mecanismo cardiovascular, que aquí importa, es la variabilidad circadiana de la presión arterial en el paciente hipertenso mayor. Esta variabilidad es más acentuada después de los 65 años. Las oscilaciones pueden ser de hasta 40 milímetros de mercurio entre el valor más bajo de la noche y el pico matutino. Si solo te mides la presión a media mañana cuando tu medicamento antihipertensivo está en su punto álgido de acción y tu ritmo circadiano está descendiendo, verás cifras perfectas. Tu médico creerá que todo está controlado y ninguno de los dos será consciente de lo que está sucediendo a las 6 de la mañana. El protocolo que utilizo con mis pacientes es el siguiente. Mídete la presión arterial en 4 momentos estratégicos durante una semana al mes. Primero, antes de levantarte de la cama, sentado en ella, sin haber tomado aún tu medicación. Y después de haber estado despierto, al menos 5 minutos. Segundo, 3 minutos después de estar completamente de pie. Esto ayuda a detectar la hipotensión ortostática. Tercero, entre las 6 y las 7 de la tarde antes de la cena. Cuarto, justo antes de dormir. Estos 4 momentos repetidos durante 3 días consecutivos brindan a tu cardiólogo un mapa de tu presión arterial, un valor infinitamente superior al de 10 mediciones tomadas al azar media mañana. La advertencia. Si en alguna de esas mediciones matutinas antes de levantarte obtienes valores sistemáticamente superiores a 15,095, no esperes a tu próxima consulta programada. Llama a tu cardiólogo esa misma semana. Esos números en reposo nocturno en un paciente mayor requieren una evaluación inmediata antes de que puedan derivar en un evento grave. Lo que quiero que te lleves de este segundo punto es que medir la presión arterial correctamente es una habilidad clínica, y hacerlo en los momentos equivocados equivale en la práctica a no medírsela en absoluto. El tercer punto aborda algo que en mis 15 años de cardiogeriatría he visto generar más confusión que casi cualquier otra cosa: la diferencia entre presión controlada y presión protegida. Sé lo que estás pensando. Tu médico revisó tu última medición y te dijo que estaba bien. Escúchame un momento. Presión controlada significa que en el momento en que se midió, generalmente en consulta, generalmente a media mañana, generalmente después de haber estado sentado 5 minutos y de haberte calmado, el número estaba dentro del rango objetivo. Presión protegida significa que tu sistema cardiovascular tiene cobertura farmacológica. Activa durante las ventanas de mayor riesgo biológico, la oleada matutina, los cambios posturales bruscos y el periodo de variabilidad nocturna. En un paciente de 45 años con un sistema nervioso autónomo intacto y arterias aún elásticas, estas dos condiciones suelen coincidir. En un paciente de 72 años pueden ser completamente distintas. El mecanismo que explica esta diferencia se denomina rigidez arterial por envejecimiento vascular. Después de los 65 años, la capa muscular de las arterias pierde progresivamente su capacidad de responder a los cambios de presión con la misma rapidez que antes. El sistema vasoreceptor,
El mecanismo que le indica al cerebro que ajuste la presión pierde sensibilidad en un 14% por cada década después de los 60, según datos del estudio CE. Esto significa que las fluctuaciones de presión que en un corazón joven se amortiguan en segundos, en un corazón mayor pueden durar minutos. Y durante esos minutos de presión sin cobertura farmacológica, las arterias cerebrales y coronarias están expuestas. El protocolo para este punto no implica una acción directa por tu parte, sino una pregunta específica que debes hacerle a tu cardiólogo en tu próxima consulta. Doctor, ¿tiene usted datos sobre cómo está mi presión entre las 5 y las 9 de la mañana? ¿Alguna vez me ha realizado un Holter de presión de 24 horas? Si la respuesta es no, y llevas más de 2 años en tratamiento antihipertensivo, esa conversación valdrá más que cualquier ajuste de dosis realizado a ciegas. La advertencia: si tu cardiólogo te indica un H de depresión, infórmale qué medicamentos tomas y a qué hora exacta los tomas antes de realizar el estudio. Este detalle es crucial para la interpretación del trazado y es una información que el técnico que coloca el equipo no siempre registra. Lo que debes retener de este punto es simple. En cardiología geriátrica, lo que no se mide en el momento adecuado no existe, y lo que no existe no se trata. El cuarto punto es el que más sorprende a mis pacientes cuando se los explico y el que con mayor frecuencia resuelve una situación que llevaba años sin solucionarse. Sé lo que estás pensando. Tienes tu medicamento recetado, lo tomas religiosamente y si hubiera algún problema, tu médico ya lo habría detectado. Escúchame un momento. La interacción entre la hora de toma del antihipertensivo y el ritmo circadiano del sistema renina, angiotensina-aldosterona, el eje hormonal que regula la presión arterial a largo plazo, es uno de los temas más estudiados y menos aplicados en la práctica clínica geriátrica. El sistema renina-angiotensina alcanza su máxima actividad durante las primeras horas de la mañana entre las 4 y las 8. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y EECA, como el enalapril, el ramipril, el lisinopril, y los bloqueadores de los receptores de angiotensina ARA como el losartán, el valsartán, el telmisartán, son los fármacos que actúan directamente sobre este sistema. Tomarlos 8 o 10 horas antes de este pico de actividad matutina reduce significativamente su eficacia, precisamente en el momento en que más se necesitan. Un estudio de la Corte MAPEC, que incluyó a más de 2.100 pacientes hipertensos seguidos durante más de 5 años, encontró que los pacientes que tomaban al menos uno de sus antihipertensivos a la hora de acostarse presentaban una reducción del 61% en eventos cardiovasculares mayores en comparación con aquellos que tomaban toda su medicación por la mañana. Esa diferencia sustancial no se debió a un cambio de fármaco ni de dosis, sino simplemente a un cambio de horario. El protocolo concreto: si tomas un ICA o una R2, pregúntale a tu cardiólogo si eres un candidato para que este fármaco sea movido a la noche. La hora ideal, en ese caso, es entre las 9 y las 10 de la noche. La ventaja específica para el paciente mayor es doble. Cubre la oleada matutina y reduce la variabilidad nocturna sin el riesgo de hipotensión matutina brusca, que puede ocurrir si ese fármaco se toma a primera hora de la mañana. La advertencia relevante aquí: si eres un paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de inyección reducida o con nefropatía diabética, cualquier ajuste en el esquema de ICAO-2 debe realizarse bajo un estricto monitoreo de creatinina y potasio durante las primeras 4 semanas del cambio. No realices este ajuste por tu cuenta. Es una conversación médica, no una decisión individual. Lo que debes llevarte de este cuarto punto es que con frecuencia el que falla no es el medicamento, sino el reloj. El quinto punto es el que más me define como cardiogeriatra y el que más me diferencia de lo que se escucha en consultas generales. Sé lo que estás pensando. Ya revisaste tus horarios. Ya hablaste con tu médico. Ya mides la presión correctamente.